Ok, bienvenidos hermanos, nuevamente. Eh, Vamos a comenzar a estudiar, pues, siempre en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16. Y hoy vamos a ver un tema muy, pues, ¿cómo decirle? Muy importante, creo, y muy difícil de tocar en nuestra sociedad y en todo lugar. Yo creo que al apóstol Pablo no le fue fácil tocar este tema, pero hay que tocarlo. La mujer igual en valor, pero distinta en su rol. 1 Corintios eh, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Y vamos a leer, am, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este tiempo que me permites compartir tu palabra, Señor. Yo quiero pedir tu ayuda, Señor, que tú me ayudes, Señor, a compartir tu palabra con denuedo y para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Señor, tú conoces todo sobre mí y te necesito. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra. Y te pido por las personas que reciban, todos los que están escuchando, que reciban tu palabra, Señor, y cambie nuestras vidas, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Am, bueno, antes de comenzar a dar un poco de contexto, la mujer, el papel de la mujer ha cambiado en la sociedad actualmente. Ahora la mujer ya no quiere estar sometida a la autoridad de un hombre. Y creo que esto se debe a que, que algunos hombres abusan de su autoridad, de su papel. Y, y otras veces es porque el hombre es demasiado pasivo, en el sentido de que no quiere tomar su liderazgo, no quiere tomar su posición.
como autoridad, como jefe de hogar, como esa autoridad que Dios le ha delegado. Pero nosotros no debemos seguir el patrón que el mundo nos da. Nosotros debemos seguir el diseño de Dios, debemos seguir lo que dice su palabra, ¿verdad? Hermanos, ¿no creen que eso es lo correcto? ¿Qué debemos seguir entonces nosotros? El diseño de Dios, correcto. Y Dios ha establecido un diseño para el hombre, para la mujer. Dios ha establecido que el hombre sea cabeza, autoridad, y a la mujer para ser ayuda idónea. Y para eso tiene que someterse voluntariamente al hombre. Esto no quiere decir que es que el hombre es mayor en valor o que la mujer es inferior. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con los roles que Dios ha establecido. Así como Dios Hijo se somete a Dios Padre, porque Dios Hijo vino, Jesucristo vino a este mundo y fue a la cruz a morir en una cruz por nuestros pecados y lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Así también hay un orden también para la mujer, para el hombre y para la mujer. Al hombre se le ha delegado ser autoridad y a la mujer se le ha delegado ser esa ayuda idónea y esa eh, someterse. ¿Es difícil esto? Sí, ¿verdad? Es difícil porque realmente nuestra naturaleza no quiere aceptar esas cosas. Pero miremos qué dice la palabra de Dios y en Corintios, solo para que tengamos un contexto, en Corintios estaba ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Si ustedes se fijan, ahora se le ha dado mayor protagonismo a la mujer como líder y como alguien que dirige, que está en ese liderazgo. Pero ¿es bíblico eso? Eso no es bíblico. Se le dice que la mujer tiene que salir de su casa, que ya no tiene que estar sometida, o sea, que no tiene que estar en su casa sometida y se le dice que tiene que salir, que no tiene que depender de ningún hombre. Pero eso no es el diseño de Dios. Y las películas y todo lo que está en la actualidad es impulsando todo esto. También están los grupos feministas que están luchando, o mejor dicho, están queriendo meternos todas estas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y se ha vuelto algo, o sea, el mundo está al revés, está contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios? Seguir el diseño que Dios nos ha dado en su palabra. Seguir ese diseño. La mujer igual en valor, pero distinta en su rol. Lo que sucedía en la iglesia de Corinto también es lo mismo que está sucediendo en la actualidad. En la iglesia de Corinto habían mujeres que, ¿cómo decirlo así? Había una costumbre, o mejor dicho, algo que era cultural, en la cual la mujer eh, vestía un velo y ese velo era como una señal de sumisión. De hecho, se vestían casi iguales en el sentido de lo único que cambiaba era ese velo y algunas cositas. O sea, era muy similar la vestimenta del hombre y la mujer. Entonces, las mujeres usaban un velo que era como una señal de autoridad o una señal de sumisión, mejor dicho, de parte de ellas. Pero ¿qué pasaba? Que muchas de las mujeres no estaban utilizando este velo. Y el problema no es utilizarlo o no. El problema es que ellas se estaban rebelando.
El problema es la actitud con que estaban estas mujeres. Y miremos qué dice la palabra de Dios. Vayamos avanzando para que miremos un poco qué es lo que dice, nos dice la palabra de Dios. En el versículo, desde el versículo 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo está alabando a los hermanos de Corintio. A pesar de toda su inmadurez, a pesar de todo lo que ellos podían ser, Pablo está hablando, les está alabando y diciendo, hermanos, los alabo, ¿por qué? Porque me hacen estas preguntas, porque vienen a mí a hacerme estas preguntas en cuanto a la sujeción. Porque recordemos que esta es una carta que Pablo les está contestando ciertas preguntas a los hermanos de Corintio. Les está contestando acerca de la idolatría, les está contestando acerca del matrimonio. Tenían muchas preguntas y les está contestando acerca del sometimiento de la mujer. Ahora, les dice, les alabo en esto. Él realmente les está diciendo, algunas veces nosotros somos muy toscos en la forma de corregir a alguien, ¿verdad? Y Pablo estaba corrigiendo a esta iglesia de Corinto de una forma que les está diciendo, los alabo a ustedes. ¿Por qué? Porque se acuerdan de mí. Pablo les está diciendo, ¿se acuerdan de mí? O sea, al hacerme estas preguntas, ¿se están acordando de mí? Y retenéis las instrucciones. Cuando dice instrucciones, está hablando acerca de la palabra de Dios. Entonces Pablo les dice, ¿se acuerdan de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué? Entonces Pablo comienza con esa forma, con esa gracia para poder hablar con los de Corinto y toca este tema tan difícil. ¿Qué les dice? Primero vamos a ver cuál es el principio que Pablo establece o que la palabra de Dios establece. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, en el principio encontramos, en este principio que nos da la palabra de Dios, encontramos que Cristo es quien gobierna sobre quién, sobre todo varón, sobre todo varón. Ahora, cuando dice que Cristo gobierna sobre todo varón, cuando hablamos de cabeza, la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que da instrucciones, es la parte del cuerpo que da instrucciones a todo el cuerpo, a todo lo demás del cuerpo. Cuando dice que Cristo es la cabeza, está diciendo que Cristo es quien dirige a todo varón y que Cristo es quien gobierna a todo varón. Y vayamos a Efesios 1, 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo, dice. Y cuando dice Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Cristo es la cabeza, Cristo es quien dirige a todo varón. Ahora, aquí está hablando de manera especial a la iglesia, pero estamos no solo considerando que Cristo es
la cabeza sobre la iglesia, sino también sobre todo varón, aún los incrédulos, porque cuando vamos a Filipenses 2:10 al 11, aunque la gente ahorita no se quiere sujetar, aunque hay un montón de hombres que ni conocen a Dios, ni quieren conocerlo, ni se sujetan a su ley, un día se van a sujetar. Un día van a doblar sus rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses 2:10 al 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿el qué? El Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, Cristo es la cabeza no solo de la iglesia, que es su cuerpo, sino Cristo es la cabeza o quien dirige y gobierna sobre todo varón, sobre todo persona, sobre todo hombre. Ahora, el principio también dice que el varón es la cabeza de la mujer. Cuando hablamos de que el varón es la cabeza de la mujer, el varón es quien gobierna, quien tiene autoridad sobre la mujer. Y esto parece muy difícil de digerir, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. No tiene que ver con hacer menor a la mujer, no tiene que ver con su valor delante de Dios, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con que sea menos, sino tiene que ver con un rol. Ustedes han visto a un cuerpo con dos cabezas. ¿Ah? Ustedes, si alguien viniera aquí con dos cabezas ahí, ¿cómo se miraría? ¿Ah? Monstruo. ¿Verdad que miraría horrible? ¿Ah? Bueno, así vienen a la iglesia muchos con dos cabezas. No se sabe quién dirige en sus matrimonios. Son dos cabezas ahí, porque hay uno que quiere gobernar sobre la otra y así están peleándose, pero eso es algo, ¿cómo lo podríamos llamar? Un ser de dos cabezas es algo abominable. Y Dios no ha establecido eso. Dios es un Dios de orden y ha establecido roles para el hombre y para la mujer. Cuando dice que el varón es la cabeza de la mujer, está diciendo que esa mujer, bueno, ese hombre tiene autoridad, ese hombre gobierna sobre la mujer. Ahora, su forma de dirigir o gobernar o su forma de tener autoridad no es una forma así como a la fuerza o de una forma abusiva, de abusar de la mujer. No, no es eso, porque la misma palabra de Dios nos dice en Efesios 5:23 al 24, perdón, en Efesios 5:25. Si me ayudan a buscarlo. Efesios 5:20, perdón, Efesios 5:25. Y dice, lo voy a leer porque este le gusta a las mujeres. Dice, maridos, amad a quienes, a vuestras mujeres, así como quien Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí misma por ella. O sea, es un amor, es un gobierno, una autoridad, o mejor dicho, una forma de gobernar, pero con amor, una forma de dirigir, pero con amor, entregando la vida por esa, por esa mujer. Ojo, pero aún así, si no lo hiciera así, si no tuviéramos a alguien que fuera así, si no hubiera así un hombre así, aún así el mandato es claro, a sujetarse,
porque al final Dios nos va a demandar cuentas a cada quien. Ok. Entonces, el principio es Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer. Entonces vemos al hombre como con un rol de ser autoridad, se le ha delegado autoridad, se le ha dado el rol de ser el que dirige, el que gobierna, y a la mujer se le ha dado ese rol de ser ayuda idónea. Y todo esto tiene que ver con el diseño que ha hecho Dios. En Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó así de esta forma. Y vamos a ver más adelante sobre esto. Ok, la siguiente parte del principio es, Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de ¿quién? Ok, ¿qué tiene que ver con que Dios es la cabeza de Cristo? Ok, aquí nos está hablando acerca de Dios Padre y Dios Hijo. Nos está hablando de que ambos son iguales. ¿En qué? Son iguales en poder, son iguales en esencia. Dios Padre con Dios Hijo son iguales. Pero miren cómo ellos han tomado un rol y nos han dado ejemplo a nosotros de cómo Dios Padre gobierna sobre Cristo, sobre Dios Hijo. Y Cristo se sujeta a su Padre de tal manera que Cristo fue a la cruz, fue obediente e hizo la voluntad de su Padre hasta la cruz. Y en la Trinidad estamos viendo que ellos nos están dando ejemplo y no por eso Cristo es menor que Dios Padre. No por eso Cristo deja de ser Dios ni nada, ni inferior, sino que nos está dando ejemplo de cómo hay orden también en la divinidad, de cómo hay orden en la Trinidad. Miren, dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo está diciendo, yo me someto a la voluntad del Padre, me someto a Él. La Trinidad, hay un orden y no es que Dios Padre es menor o inferior, ni Dios Espíritu es inferior. Son iguales, pero han establecido orden entre ellos. Igual en el matrimonio también hay orden. Hay orden en el matrimonio, ¿verdad? Se le ha dado al hombre el ser autoridad y a la mujer ser esa ayuda que se somete. También, ¿qué pasa cuando no hay este orden? ¿Qué pasa cuando la mujer no se somete a su marido? O como vemos en la sociedad, en la actualidad, que la mujer quiere salir a tener autoridad. ¿Qué es lo que sucede? Hay caos, hay desorden, hay pecado. Y Dios es un Dios de orden. Y lo que Dios establece es lo mejor. Lo que Dios ha establecido es lo mejor. Ahora, la aplicación de este principio, vamos a ver cuál es la aplicación de este principio. Y tiene que ver con la iglesia, con respecto al hombre. En el versículo 4 nos dice,
Vamos a 1 Corintios otra vez. Versículo 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Miren, esta es la aplicación. Pablo nos está diciendo, todo varón, todo hombre que ora, dice, o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Recordemos el contexto aquí en la iglesia de Corinto. Recordemos que el contexto aquí es algo cultural, algo que se hacía en ese lugar, de que la mujer se ponía un velo. Se ponía un velo y con esto era una, ¿cómo decirle? Como un símbolo exterior de que estaba sujeta a la autoridad de su esposo. Pero ¿qué sucedía? Que en la iglesia habían mujeres que, adiós velo, al orar y al profetizar, recuerden, al profetizar estamos hablando de que la palabra de Dios aún se estaba escribiendo y había revelación de parte de Dios. Ahora, no es que la mujer estaba ejerciendo autoridad sobre el hombre al enseñar, no está hablando de la enseñanza, sino que Dios seguía revelando y utilizaba a mujeres para eso. Pero, ¿qué sucedía? Bueno, con respecto al hombre, el hombre venía y quería hacer lo que la mujer hace. Se ponían velo para orar. Y, o mejor dicho, no es, yo no hay que ponerlo así en ese contexto. Pablo está hablando de que para el hombre es algo que es vergonzoso el taparse, es como actuar como una mujer, demostrando que, o afrentando a nuestro Dios como diciendo, no tengo esa autoridad. Para el hombre, el cubrirse era como estar actuando como la mujer. Y ustedes, si miran en nuestro contexto, en la actualidad, aquí, ¿cuántos hombres actúan como mujeres? ¿Mm? ¿Cuántos hombres han dejado la autoridad? ¿Cuántos cada vez quieren parecerse más a la mujer y las mujeres cambiar, ser más varoniles? Es lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, aquella costumbre que era para las mujeres, los hombres la estaban tomando y las mujeres estaban tomando el papel del hombre, rebelándose, queriendo ser autoridad. No era tanto el hecho de quitarse esto, ¿verdad? Eso solo era un símbolo externo, pero el problema es que el hombre estaba dejando su papel de autoridad y así haciendo algo que solo era de la mujer, pues, algo que era costumbre de la mujer. Entonces dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿A quién afrenta o a quién trae vergüenza? No es a Cristo. Cuando un hombre empieza a actuar como alguien, como sin autoridad, o mejor dicho, afeminado, podríamos decirlo así, ¿a quién afrenta? A nuestro Dios. Y si miramos también en el versículos 5 al 6, habla acerca de la mujer, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Cuando dice si se hubiese rapado, está diciendo que aquellas mujeres que estaban en esa rebeldía eran mujeres que eran feministas, o sea, que estaban reclamando sus derechos y por lo tanto entonces decían, yo tengo derecho a hacer todo lo que quiero.
Y, y así querían actuar las hermanas, o sea, porque el mundo se infiltra en la iglesia, así querían actuar las hermanas, querían quitarse el velo. Entonces les dice Pablo, es mejor entonces rápense como esta clase de mujeres. Y otra cuestión es que aquellas mujeres que se raspaban también o que se cortaban el cabello, eran mujeres también que podrían ser prostitutas también. Pablo les dice, bueno, entonces terminen de raparse completamente. Dice, porque lo mismo es que si se hubiesen rapado, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, aquí vemos que las mujeres estaban tomando ese papel de rebeldía. La misma iglesia, en la misma iglesia se había infiltrado lo que es en el mundo, el feminismo. Igual en nuestras iglesias en la actualidad se ha infiltrado el mundo también. Y las mujeres, vemos mujeres cada vez más liberales que no quieren su sujeción y no quieren someterse a la autoridad de un hombre. Y, y no negamos que el hombre tiene mucha culpa, tiene culpa sobre esto, pero cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Decía un, un comentario que encontré, dice, el Talmud indica que los judíos consideraban muy fea, dice, a la mujer con la cabeza rasurada. Y Crisótomo, dice, nos dice que las mujeres culpables de adulterio llevaban corto su cabello y eran señaladas como prostitutas. Aristófanes enseñó incluso que la madre de un hijo indigno debía cortarse el cabello. Entonces, muchas de estas mujeres que andaban así cortadas o eran feministas o eran mujeres que realmente estaban en adulterio, como que eran consideradas como prostitutas. Entonces Pablo les dice, si es así de que se van a rebelar, porque era algo que lo hacían en público y a quienes afrentaban las mujeres. Si, si el varón es cabeza de la mujer, ¿a quienes afrentaban las mujeres al hacer esto? ¿A quién? Al varón, correcto. Al varón afrentaban. Le estaban diciendo al varón, yo no, yo estoy libre de autoridad, yo me mando sola. Y eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, no el diseño de Dios. Incluso no solo con esa forma se puede afrentar al que es su esposo, sino también en su forma de vestir. Cuando una mujer enseña más de lo que debe enseñar, bueno, no debe enseñar, mejor dicho. Cuando hace eso, también está afrentando a su esposo en su forma de vestir, en las actitudes que toma para con su esposo, cuando le calla, cuando lo calla enfrente de las personas, cuando no le obedece, cuando no lo respeta, cuando la decisión que toma para con sus hijos también y no respeta las decisiones, sino que dice, no, eso no te lo permito con mi hijo. Cuando hace esas cosas, cuando no se sientan a hablar mejor y respeta la autoridad de su esposo, entonces está afrentando a su esposo. Ah, esa es la realidad, hermanos y hermanas. Y entendemos que el varón ha perdido su autoridad, o mejor dicho, ha dejado la autoridad así por ser muy pasivos a su esposa y no debe ser así. Y no debe ser así.
Ahora, la defensa del principio, vamos a ver la otra parte. La defensa del principio está en los versículos del 7 al 10, que dice así. O sea, lo que nos está mostrando aquí en esta otra parte es qué Pablo está diciendo, qué pruebas presenta Pablo en cuanto a este principio, el porqué de este principio. Dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. ¿Qué es el hombre entonces? Pues él es imagen y qué? Y gloria de Dios. Miren cómo dice, el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿A qué se refiere con esto cuando dice que no debe cubrirse, pues él es imagen y gloria de Dios? Se refiere que el hombre debe mostrar autoridad, la autoridad que Dios le ha delegado. Significa que el hombre fue puesto en la tierra como un representante de Dios para ejercer dominio sobre la tierra, para ser autoridad. Y cuando no lo hace, cuando el hombre no lo hace, cuando no está cumpliendo su función de representante, cuando está dejando que la mujer gobierne, lo que está haciendo es que no está haciendo gloria de Dios, no está mostrando que no es el digno representante de Dios. Y eso es lo que hemos hecho los hombres. Muchas veces hemos dejado la autoridad sobre las mujeres, sobre a ellas que no les corresponde, cuando hemos dejado, cuando somos muy pasivos. No somos líderes muchas veces, líderes espirituales que deberíamos ser. No somos líderes en nuestro hogar. ¿Quiénes son las que están siempre buscando llegar a la iglesia? ¿No son las mujeres? Cuando debería ser el hombre. ¿Quiénes son las que están orando y los hombres están durmiendo? ¿Quiénes son las que están enseñando a sus hijos cuando los hombres están viendo televisión o están más interesados en las cosas de este mundo? ¿No son las mujeres muchas veces? Y eso ha creado que no seamos esos dignos representantes de la autoridad de Dios, porque Dios nos ha delegado al hombre, le ha delegado ser autoridad, representante de Dios, gloria de Dios. Eso es en cuanto al hombre. Pero miremos en cuanto a la mujer. Dice, y nos dice el por qué, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y sigue dándonos razones. Y se va a lo que es el principio, cuando todo fue creado, nos dice que el hombre fue creado del barro, ¿verdad? Dios lo creó directamente, pero ¿qué material utilizó Dios? Utilizó el qué? El barro, ¿verdad? Pero ¿qué utilizó Dios para crear a la mujer? ¿El qué utilizó? La costilla. Entonces, en esto también nos revela, Dios nos revela cómo es el orden creado de Dios. Dios dijo, el hombre va a ser autoridad. De hecho, cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 23, miren que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en donde. Vayamos a Génesis 2:15 para que miremos cómo Dios establece este orden en la creación. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué?
¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. ¿A quién le dio esa responsabilidad? Al hombre de labrarlo y guardarlo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿A quién le dio esa instrucción Dios? Al hombre. Ahora en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré que, le haré una ayuda idónea. ¿Qué es la mujer entonces? Ayuda idónea. Entonces dice el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. ¿Quién fue que llamó a todo ave, a todo animalito? Adán. Y dice que y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. O sea, Adán hizo todo este trabajo. Y dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a quienes, a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló el qué. ¿Tenía ayuda hasta ese momento? ¿Tenía la ayuda idónea? No, ¿verdad? Entonces dice que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus, ¿de qué? De sus costillas y cerró la carne en su lugar y de las costillas que Jehová y de la costilla, perdón, no costillas, de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre y entonces Adán, perdón, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Que Dios está mostrando quién tenía la autoridad o a quién se le fue delegada la autoridad sobre la creación y a quién se le dijo que iba a ayudar. Y miren en Génesis 3:16. Esto es después de haber pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que hará él? Pero miremos en otra versión, se lo voy a leer en otra versión. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a quién, a tu marido, le dice, pero él gobernará sobre ti. Entonces Dios no quitó, Dios dejó al hombre gobernando. Ahora, si hay una situación que la mujer siempre por su naturaleza caída ahora quiere gobernar y quiere tomar el lugar del hombre. Y eso es lo que ha sucedido en la actualidad. Y podemos decir, bueno, pero es que es culpa del hombre, pero es algo que está en la naturaleza de la mujer, el querer tomar el lugar del hombre. Dice el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Perdón, del versículo 10. Cuando dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Lo que está diciendo aquí es que en ese tiempo, en la iglesia de Corinto, las mujeres usaban este velo como una señal de autoridad, una señal externa de autoridad.
en nuestro contexto, en la actualidad, no es necesario que usted venga con un velo aquí, porque no es algo cultural, algo nuestro de que van a usar un velo. No es algo, no es un mandato, pero sí la mujer debe mostrar someterse a su autoridad. Y esto no lo digo yo por ser machista, no soy machista, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice que debe tener señal por causa de quién? Autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Y qué sucede con los ángeles aquí? ¿Por qué están mencionando los ángeles? Algunos piensan que esta palabra ángeles tiene que ver con, como se traduce también mensajero. Entonces piensan que es que algún mensajero venía de otra iglesia, ¿verdad? Y miraba a las mujeres sin usar velo y entonces se escandalizaba y podía decir, no, pero miren a estas mujeres que no se someten, que hacen lo que quieran. Entonces pensaban que eso era, pero aquí realmente está hablando de los ángeles. Pienso yo que está hablando de los ángeles, porque es un pasaje difícil de interpretar, pero creo que es por causa de los ángeles. ¿Saben por qué? Porque los ángeles estuvieron en el momento de la creación. Fueron los ángeles quienes vieron cuando Dios formó al hombre y a la mujer. Fueron los ángeles que vieron cuando la mujer también tomó de aquel fruto y comió. Y también lo dio al hombre y éste voluntariamente también comió. Entonces, Adán le había enseñado a Eva que de ese fruto no debía comer. Le había dicho. Y ella hizo lo que no debía. Y con esto no es que estoy echando la culpa a las mujeres, no. Estoy viendo algo que sucedió tanto del hombre como de la mujer, porque Adán también voluntariamente hizo caso a la voz de su mujer y comió, o sea, pecó deliberadamente contra Dios, pero vemos que inició por la mujer y por causa de eso también, o sea, los ángeles que son seres que son poderosos, pero a la vez dóciles a Dios, dóciles a lo que Él manda. Y ver que también en el orden que ha establecido Dios no hay sujeción. Ellos podrían o pueden ofenderse porque no miran. O sea, es como usted estar viendo que Dios ha establecido un orden y ellos que son ángeles obedecen, son dóciles, pero nosotros que somos también creados por Dios y que nos ha dado un orden y nosotros, no, el hombre no cumple su función y la mujer también no se somete. ¿No cree que eso ofende también a los ángeles? Entonces, esa puede ser una de las interpretaciones y que creo yo que es la más, pienso, que es la que puede ser de que ellos se ofenden al ver la falta de sujeción. Y también, bueno, y la falta de sujeción de parte de la mujer. Ahora, con esto también nos está diciendo que vamos a ver otra parte, una nota aclaratoria de parte de Pablo. Está diciendo, en el versículo 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora, con esto está diciendo que le está dando el valor que se merece la mujer realmente.
Está diciendo que en el Señor, ahora en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Y qué significa esto? Que lo que está diciendo es que a pesar de que el hombre tiene esa autoridad, la mujer y la mujer se somete, no es que dejan de ser, ¿cómo decirle? No es que la mujer es inferior, no es que no depende el hombre de la mujer, si la verdad que la Biblia dice que serán una sola carne y dependen el uno del otro. Así como el hombre procede, perdón, la mujer procede del hombre, en el sentido de que cuando Dios creó a la mujer, la hizo de una costilla del hombre, perdón, así también el hombre nace de una mujer. Entonces hay ¿cómo decirlo? Una mutua necesidad de ambos. O sea, haciendo Pablo lo que está diciendo aquí es que la mujer tiene valor, es importante delante de Dios. Y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo tampoco, no está hablando de que el hombre, porque muchas veces personas interpretan que esto es que la mujer es igual en el sentido de que tiene las mismas funciones. No, aquí está hablando de valor que tiene, que no importa su condición social, su raza o sexo, todos tenemos el mismo valor en Cristo. Todos tenemos el mismo valor. La mujer, por someterse, no es que deja de ser, no es que es inferior, es igual en valor. Es igual en valor, pero tiene un rol diferente, porque así Dios lo estableció. Y se necesitan tanto el uno como el otro. El hombre no es absoluto. El hombre no puede decir, yo no necesito a la mujer. Es mentira. Es mentira eso. La mujer tiene tanto valor como lo tiene un hombre, porque Cristo murió en la cruz por las mujeres también, por todos, y tenemos el mismo valor y dignidad delante de Dios, pero tenemos roles diferentes. Ahora, cuando hablamos en el versículo del 12 al 16, les está diciendo, ahora juzguen ustedes. Juzguen ustedes, les dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, ¿es algo correcto que la mujer esté mostrando esa actitud de rebeldía al orar, al presentarse delante de los demás sin, sin ese velo, en forma de rebeldía? ¿Es correcto? No, ¿verdad? Es correcto cuando una mujer aquí ofende a su esposo, se revela, si le dice no, o sea, lo ofende, pues no es correcto. Que le diga, mira, es que vos sos esto y enfrente de todas las personas. ¿Creen que es correcto? ¿O es correcto también hacer las cosas a su manera sin tener autoridad? O sea, Dios ha establecido un orden y Dios ha dado autoridad al hombre. Y si la mujer no lo hace, aunque puede ser que el hombre no sea, pero es deber de la mujer, si es una mujer espiritual, escuchen bien esto, si somos espirituales, si nos consideremos con madurez espiritual, vamos a someternos porque son espirituales, se van a someter. Cuando no mostramos rebeldía, es porque no, realmente no estamos siendo esas personas espirituales. Realmente no están mostrando madurez.
dice, y Pablo dice, juzguen ustedes, dice en el versículo 14, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le he dado el cabello. Aún es deshonroso para el hombre parecerse una mujer, no tener autoridad, no ser esa gloria de Dios, le es deshonroso. Actuar, bueno, yo no sé, somos pero tan que el hombre ahora ya no es aquel hombre, o sea, que es aquel líder, sino que vemos hombres débiles, más afeminados y no es deshonroso, y más pareciéndose al mundo y hasta su forma de vestir. Y vamos ahora con la, con la mujer. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Imagínense que hasta el cabello es una forma de mostrar, eh, ¿cómo decirlo? Sujeción. Porque una mujer que quiere rebelarse, se corta el pelo. Quiere mostrar que ella es liberal y aquellos peinados, uno pedazo de aquí cortado y el otro. ¿No lo han visto ustedes? ¿No es cierto? Ujú. O algunas vuelan hasta aquí, parecen así como ando yo. Pero fíjense que hasta en eso Dios ha hecho, Dios ha hecho todo tan perfecto que ha mostrado que ese velo que es para ustedes su cabello. ¿Han visto alguna mujer que sea calva? ¿Verdad que no es común? ¿Han visto hombres que sean calvos? Ah, ¿es común eso? Bueno, yo todavía tengo aquí. Pero eso es parte de la naturaleza de Dios. Hasta la naturaleza nos dice que al hombre se le cae más el cabello que a la mujer. A la mujer le dura más el cabello. Y eso es parte de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Yo no quisiera que me cayera, pero Dios así lo ha decidido. Pero es parte de mostrar que el hombre no debe cubrirse su cabeza. Y más bien cuando anda con pelo largo se mira horrible algunas veces. Porque yo la vez pasada estaba viendo una foto y miraba una foto en Facebook y yo, ¿y esta mujer quién es? Y la agrandé un poquito. Veí un hombre. Y yo, qué barbaridad. Entonces, es deshonroso y la misma naturaleza muestra eso. Pero para la mujer andar el cabello largo le es honroso. Entonces, la misma naturaleza nos da testimonio. Dios, el diseño de Dios, da testimonio de que la mujer es alguien que es alguien que se sujeta, ¿verdad? Pero el hombre no, el hombre es alguien que ha sido escogido por Dios o le ha dado el rol Dios de ser autoridad. Ahora, Pablo termina aquí, wow, qué tarde. Pablo termina aquí con el versículo 16, dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que si alguien quiere contender en cuanto a esto, si alguien quiere pelear en cuanto a esto, no es costumbre en las iglesias, dice, ustedes dice, no es costumbre en ninguna de las iglesias ver que el hombre anda tapado, como comportándose como mujer y no y la mujer sin velo comportándose como un hombre.
Entonces Pablo les dice, esto es lo que Dios ha diseñado y esto es esta costumbre no es en nuestras iglesias. Dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Y dice, si alguno desea discutir o buscar que se le acepte el que está disconforme por eso, con la sujeción, Pablo les dice, no la van a encontrar entre los apóstoles o en las iglesias. Nosotros no tenemos tal costumbre. Igual en nosotros, no debe ser la costumbre el que el hombre ande de esa forma, pareciéndose más a mujer y no siendo la gloria de Dios. Y la mujer tiene que estar sujeta. Aún en el ámbito secular, el hombre es quien debería estar liderando. Y actualmente tenemos hasta una mujer que gobierna, imagínense. Y algunos cristianos, muchos cristianos votaron por eso, pero aún en lo secular, el hombre debe ser el líder. Lastimosamente, aún los hombres no quieren ejercer ese liderazgo. Conclusiones. El hombre y la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, pero ambos fueron creados distintos en cuanto a funciones o roles. El hombre le ha sido dado el rol de ser autoridad, mientras que la mujer se le ha dado el rol de ser ayuda para el hombre y sujetarse. Esto no quiere decir que el hombre debe ser abusivo en la autoridad, debe ser que busca la autoridad, la fuerza, sino más bien con amor como Cristo a la iglesia, y la mujer someterse voluntariamente si es una mujer espiritual mm, y madura. Ir en contra de este orden es ir en contra de lo que Dios estableció, hermanos. Y la misma naturaleza nos declara esto mismo, nos declara el diseño de Dios. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te pido tu ayuda, Señor. Te pido por esta iglesia, Padre, que podamos vivir conforme a tu palabra. Y quiero pedir, Señor, por esta iglesia, para que crezcamos, Señor, para que seamos, am, para que compartamos tu palabra, Señor. Señor, yo te quiero pedir por esta iglesia, Impacta Choluteca. Y quiero pedir, Señor, que seas tú quien obre en la vida de las personas, Señor, pero ayúdanos a tener ese orden, Señor, a trabajar para alcanzar a más personas para tu reino. Te pido, Señor, que podamos mostrar que andar en santidad, Señor, y vivamos para ti, Señor, y que ah, pongamos en práctica lo que hemos aprendido, Señor. Ayúdanos a alcanzar a otros, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.